vacío, no sabes exactamente, tú sabes si ha sido un salto bueno o un salto malo. En cambio, pasar listones siempre cuesta, ¿no? Cuesta. Batir un récord a lo mejor cuesta más que luego mejorar por encima de ese récord, ¿no? Son situaciones, cada especialidad tiene su historia, ¿no? Y ahora nos vamos a ver la historia de la especialidad que sigue, que es la prueba del 800 metros en categoría femenina. Aquí vemos participan en ella a la máxima favorita. 6 atletas. Sí. Veíamos a la máxima favorita, Elian Peris, 4 veces campeona de España, 2009, 2010, 2011 y 2012. Aquí a otra de las grandes atletas que está en forma. Victoria Sauleda ha hecho una temporada muy completa. Sale por la calle 6, Mari Carmen González. Hay que la tenerla tercera en cuenta discordia, también. sí. Tiene Está 3 en la medallas calle absolutas número 5. ya. Adriana Cajigas en la 4. Campeona de España al aire libre. Dio la sorpresa en Alcobendas este verano. Esther Guerrero. Ahora Ayer lo dio todo para estar en esta final. Contenta de estar en esta final. Realmente compitió de manera increíble. Elian Peris, que bueno, tiene ahí la espina clavada del año pasado, sí, cuando Jadi Raumuni le arrebató la victoria prácticamente en los últimos metros. Y Nuria Tío, campeona de España Junior este verano pasado, y como Esther Guerrero, entrenada por Joan Leonard Muñoz, entrenador de Manresa, que han conseguido colar a 2 atletas en la final. Pues vamos a ver si este 800 femenino nos depara las emociones que nos ha generado la primera final de los 800 metros en categoría masculina. Bueno, de aquí se trata de más o menos ver qué tipo de carrera va a haber, si alguien la va a lanzar o si va a ser un ritmo medio, como así parece que es Victoria Sauleda la que asume el control de la carrera. Victoria Sauleda se pone al frente de esta carrera y un poco más por detrás Adriana Cajigas. Un poco por la cuerda es la atleta más alta con el dorsal 519, Elian Peris. Y así están las primeras posiciones de este 8. Va a ser una carrera táctica que se va a decidir en la última vuelta. Han pasado 32 segundos y 7 décimas por el primer 200. Están ahí todavía muy compactas, ¿eh? También una carrera de calculadora esta, Andreu. Sí, sin lugar a dudas. En estas condiciones, Victoria Sauleda es muy rápida, ha demostrado ser muy rápida. Ha corrido en 56 segundos y 7 décimas en los 400 de esta temporada. Vemos por el exterior cómo se abre Mari Carmen González, pero Esther Guerrero no le deja coger esa posición. Sí, de momento nadie arriesga. Sauleda se encuentra cómoda en esa primera plaza, conservando la cuerda, también es una ventaja. Pero cuando hemos cruzado ya el ecuador de la carrera, ahora sí hay unas ciertas hostilidades al frente de la carrera. Elian Peris reacciona a ese cambio de ritmo. Atención, porque esto se ha roto. Las primeras posiciones ahora para Sauleda. También está ahí Esther Guerrero, Elian Peris. Se corta la carrera, se va 3 atletas por la medalla. 200 metros. Vamos a ver, Elian Peris tratando de remontar por dentro. Está un poco cerrada Elian Peris, pero sigue remontando en esa búsqueda de la primera posición. Le queda todavía Victoria Sauleda. Está Peris en la primera plaza, Sauleda es segunda. Sauleda no se rinde, va por Peris. Peris trata de conservar la primera plaza. Buscará que no le pase lo del año pasado. No, este año sí va a ganar Elian Peris con una gran autoridad sobre Sauleda, que es segunda. Y sorpresa mayúscula en la medalla de bronce para Esther Guerrero. Esther Guerrero, del Fútbol Club Barcelona. Que ha empezado a entrenar casi al final de diciembre. Había estado lesionada y en escasas pocas semanas realmente pues ha conseguido un estado de forma increíble para hacerse con la medalla de bronce. Elian Peris esta temporada pues ha estado ahí corriendo el 1500, pero en el Campeonato de España ha regresado a su casa, por decirlo de alguna manera, la carrera de los 800 metros. Y ahí vemos a la atleta de Binefar alcanzando un nuevo título de campeona de España en la prueba de los 800 metros. Victoria Sauleda consigue su primera medalla a nivel absoluto.